Hola amigos del canal, hoy vamos a hablar de un español desconocido, otro más. Un personaje que si fuera anglosajón tendría tropecientas películas. Los anglosajones inventan superhombres, los españoles teniendo superhombres los hemos olvidado. El siguiente texto está sacado del libro llamado The Deadliest Men. The World's Deadliest Combatants Throughout the Ages. Que traducido al español sería los hombres más mortíferos. Los combatientes más mortíferos de la historia. En este libro el personaje que hoy nos preocupa tiene un capítulo. El texto traducido es el siguiente, empecemos. José Llulla o José Pepe Llulla nació en 1815 en la isla de Menorca, concretamente en Mahón. Siempre le atrajo el mar y desde muy temprana edad se dio cuenta que la isla se le quedaba pequeña, por lo que quería conocer otros lugares. Viajó en barco hasta aguas heladas del Polo Norte, trabajó en barcos esclavistas y con 20 años terminó instalándose en Nueva Orleans. Tenía un don innato para las armas, especialmente para la navaja y el cuchillo, y era tremendamente hábil con los puños, por lo que pronto fue contratado como portero en un garito de Nueva Orleans. Nueva Orleans de aquella época era un avispero, marineros borrachos, criollos, negreros, navajazos y disparos por la espalda estaban la orden del día, en una ciudad que nunca dormía, llena de alcohol, putas y gente con dinero que gasta. El cóctel era explosivo, además en aquella época, el honor estaba a flor de piel, ante cualquier mal gesto o ofensa se exigía satisfacción en duelo. En un lugar lleno de orgullosos españoles y franceses, las lizas estaban a la orden del día, demasiada testosterona. Los duelos eran algo normal, aceptado por todos, tolerado por las autoridades como una forma legal de arreglar las diferencias y seguido por los periódicos, como hoy puede seguirse el fútbol. Se calcula que entre 1830 y 1840, solo en Nueva Orleans había un duelo al día como mínimo, contabilizándose en los diarios hasta 10 duelos en un mismo día. Imaginaos el negociazo que tenía el de la funeraria. Como los duelos estaban de moda y había muchos franceses en la ciudad, las salas de armas estaban por todas partes. En la calle Exchange había 50 salas de esgrima, y estaban abiertas día y noche, llenas de practicantes. Como veis, la ciudad era cojonuda para pasar unas vacaciones con la familia. Pepe Llulla empezó a entrenar en la sala del gran maestro Lalouette, que era como si fueras jugador de golf y te entrenase Tiger Woods. Desde el primer día el maestro quedó alucinado por la capacidad con las armas de Llulla, quien destacaba muchísimo sobre el resto, con florete, sable, cuchillo y lo que se le pusiese por delante. Con los puños era imbatible y con las armas de fuego, cortas o largas, no tenía topes. Sus demostraciones de saber hacer le llevaban a disparar desde una distancia de 30 pasos sobre un huevo apoyado en la cabeza de su hijo, y muchos amigos cogían $1 de plata con los dedos para que les disparase o que les quitase la pipa de la boca. José Llulla era atípico en todos los aspectos. Era un hombre callado, tranquilo, generoso, nada bravucón, hablaba bajito y tenía pocos amigos pero buenos. Terminó quedándose con el bar donde empezó a trabajar como portero y nunca jamás bebió alcohol. Era delgado, de mejillas marcadas y vestía elegante pero discreto, lo cual era una rareza en la rimbombante Nueva Orleans. Llulla no empezaba las peleas, pero las acababa todas. En aquella época el cuchillo tipo Bowie estaba de moda y el maestro Lalouette quería hacer una exhibición pública con José, supongo que para hacer propaganda. El caso es que en el fragor del combate, el maestro, con cuchillos de madera, empezó a lanzar fuertes golpes a Llulla. Con un poquito de mala baba, José los esquivó, paró todos y devolvió el ataque. El maestro terminó inconsciente en el suelo con 2 costillas rotas. Después de eso, su amistad continuó, pero cedió el puesto en la escuela de esgrima a Llulla. Además, nuestro protagonista era un excelente hombre de negocios, siendo un rey Midas. Compró tierras, tenía negocios inmobiliarios, un aserradero, bares, granjas, barcos y se compró la isla de Grande Terre. Para terminar, la más importante de sus adquisiciones fue el cementerio de Saint-Vicent de Paul, en la calle Louisa. La fama de Llulla como duelista era tal, que todos acudían a verle luchar, aunque realmente no luchaba tanto como se decía, ya que eran muy pocos los que se atrevían a retarle, y aquellos que lo hacían en una borrachera, siempre encontraban una excusa para no presentarse o declinar su derecho a pedir satisfacción. Muchos querían a José como padrino en los duelos. Estuvo como segundo en más de 100, mayoritariamente con amigos o alumnos de su escuela. Hay una anécdota en la que un alumno suyo iba a batirse con otra persona, su contrincante. A última hora contó una gilipollez diciendo que no podía luchar, que en su lugar lo haría su segundo, un reconocido maestro de esgrima alemán. Estaba claro de que el rival era cobarde y quiso asegurarse que borraban del mapa a su enemigo. En ese momento Llulla dio un paso adelante y dijo: bien, aceptamos a vos en representación de vuestro primero, pero ya que vais a lugar como segundo, conmigo pelearéis.
Al alemán no le dio tiempo ni de cambiar la cara, porque 10 segundos después estaba en el suelo con los pulmones encharcados en sangre. En 1840 hubo un campeonato de esgrima en la ciudad. Yuya se presentó pero no le dejaron competir alegando que no tenía los papeles en regla. Ya en aquella época había mamoneos de federaciones también, así que mandó llamar al franchute que manejaba el cotarro y con su espada lo dejó sin chaqueta ni camisa, luego se disculpó por haberlo hecho sin tener los papeles en regla. Yuya era además famoso por su forma de pelear, jamás insultaba y lo hacía todo de un modo casi impersonal, aséptico. Para él era un orgullo acabar cuanto antes y con la mayor economía de movimientos, por lo que era como Mike Tyson y sus combates duraban un pestañeo. Se ganó el agradecimiento de mucha gente cuyo honor defendió, jamás aceptó $1 a cambio, ni falta que le hacía, era multimillonario para la época, aunque sí aceptó de buena gana las armas que le regalaban, teniendo un auténtico arsenal en casa, digno de un museo. Don José Yuya era un ferviente patriota y siempre se sintió español, defendiendo los intereses de su país. En 1853 la ciudad está en ebullición debido a los insurgentes cubanos que se rebelaban ante la soberanía española, quemando propiedades y haciendas españolas, un periódico español y llenando la ciudad de carteles en contra de la corona. Yuya se tomó esto personalmente y tuvo que salvar de ser linchado al cónsul español con una espada en cada mano y 2 pistolas al cinto, se llevó por delante a unos cuantos mientras andaba junto al cónsul hasta que pudieron refugiarse en su casa. Después de esto Yuya recibía muchas amenazas veladas, aunque nadie tenía ganas de morir, así que no se las decían a la cara. José puso carteles en la ciudad retando a todos los cubanos a duelo para defender la bandera. Un día estaba en su bar, siempre atento con las pistolas listas cada vez que alguien entraba por la puerta. Una noche un mexicano le emboscó a la salida usando un gran cuchillo. Yuya, que tenía reflejos felinos y mucha práctica, le arrebató el cuchillo al mexicano y le dio una monumental paliza solo con los puños, matando a su atacante. En otra ocasión 7 marineros entraron en el bar con la intención de ajustarle las cuentas en referencia a otro marinero que había matado en una pelea anterior. José cogió una barra de hierro y dejó en coma a 5 de ellos, los otros 2 huyeron con el rabo entre las piernas. Al día siguiente, como muchas otras veces, su valentía fue reflejada en los periódicos. En 1869 enviaron a 2 asesinos desde Cuba, ambos hombres temibles según se decía. Se emboscaron en el cementerio aprovechando que se estaba enterrando a un exmilitar que Yuya había matado esta tarde en duelo. Los asesinos fueron sorprendidos por nuestro hombre, perseguidos por el cementerio y tiroteados. No hace falta decir que aquella misma noche los 2 rebeldes fueron acomodados en pijamas de pino. A los oídos de Yuya llegó cierto alboroto en la puerta de su casa, se asomó por la ventana y vio a un centenar de detractores con antorchas y rifles que venían a matarle. Yuya, con su tranquilidad de siempre, cogió su escopeta de cartuchos, salió en bata y zapatillas a la puerta de su casa, apuntó a la multitud y metió 2 cartuchazos a la gentuza matando a 2 de ellos, cerró la puerta y todo el mundo se dispersó en silencio sin decir ni mu punto ni qué decir tiene que desde entonces a su casa no se acercó ni el cartero. Como los cubanos se la tenían jurada, estaban fritos por matarle y recurrieron a un exmilitar austríaco que había estado a las órdenes de Maximiliano y Lucho en la Guerra de México. Era un hombre muy capaz con las armas y cruel. Formalizaron un duelo a pistola, ambos duelistas se separarían una distancia de 30 pasos, se volverían y dispararían. Ambos comenzaron a andar, pero el austríaco, antes de llegar al final, se volvió y todavía con Yuya de espaldas disparó, y falló. Yuya se dio la vuelta, lo miró y le atravesó el pecho de un disparo matándolo en el acto. Era tal su maestría que incluso en otros duelos decía incluso el ojal de la camisa donde acertaría con la punta de la espada. Fueron muchos los favores que recibió de España, cartas y misivas con el sello real, siéndole concedida la medalla de oro de la Orden de Carlos III y otros muchos importantes galardones. Su posesión más preciada era un cuadro con su retrato entre laureles donde se leía la leyenda a don José Yuya, por su determinación en la defensa del honor nacional en contra de los traidores de Nueva Orleans. Si te acercabas veías que no era pintado, sino un bordado hecho con los cabellos con las mujeres españolas residentes en Cuba. Don José murió en 1888 y su deceso fue seguido por miles de admiradores. La ciudad estuvo de luto y tuvo gran eco tanto en USA como en España. Murió de muerte natural en la tranquilidad de su isla, dejando a una hija y un hijo atrás. Nunca jamás fue herido en combate. Nadie sabe con certeza a cuántos mató, ya que él jamás respondía a eso cuando le preguntaban, pero el cementerio está lleno. A día de hoy, nadie se acuerda de este incomparable hombre en este país por el que él se jugó el tipo. From up here